¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestra vitrina empresarial aquí en Radio Sonar. Y hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental porque es el futuro de miles de trabajadores, nuestros ahorros previsionales. El 2005, les cuento, fue un año histórico para los retornos de estos ahorros y AFP Capital destacó como la administradora con las mejores rentabilidades de los fondos más comunes. Esto, la verdad, dicen los de AFP Capital, no es casualidad, sino el resultado de una gestión disciplinada y estrategias de inversión como la diversificación, entre otros. Para entender cómo se logran estos resultados, qué rol juegan los distintos mercados y qué podemos esperar hacia adelante, hoy nos acompaña en el estudio Miguel Gravet, que es el gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Pablo. Un gusto estar en tu programa. Gran título, gerente de renta variable y activo alternativo de AFP Capital. Sí, demasiado largo puede ser, pero así estamos. Pero hay hartas cosas que vamos a conversar respecto justamente al título de tu cargo, porque el año pasado fue un año histórico. Hay un año histórico de rentabilidades, un año histórico que también se dio también en un contexto en que hay discusiones sobre el rol de la AFP, en fin, entonces ese año como de alguna forma fue un hito, ¿no? Correcto. Sí, tú lo mencionas muy bien, porque es histórico cuando miramos, por ejemplo, la rentabilidad promedio desde que se iniciaron los multifondos, desde el 2002 al 2026, casi más de 20 años de historia. La verdad es que hoy día, el 2025, triplicamos prácticamente la rentabilidad promedio. Entonces, por eso lo llamamos histórico. La rentabilidad del Fondo A, por ejemplo, fue alrededor del 15%, claro, sobre la UEF, y en promedio esa rentabilidad es del 6%. 5,5%. Entonces, claramente es un año donde los ahorros de nuestros clientes, los ahorros previsionales, tuvieron un gran salto. Y eso nos pone contentos, nos pone alegres, porque claramente estamos trabajando para los trabajadores chilenos y eso, por supuesto, multiplica las pensiones en el futuro. Entonces, ese es el rol fundamental de la administradora. Bueno, AFP, claro. Ahora, ¿por qué se dan esos resultados tan positivos? Bueno, fue un mix de variables, ¿no es cierto? Tuvimos un año muy volátil, o sea, no sé si recuerdas, Pablo, pero Donald Trump nos sorprendió con su arancel y la pizarra que mostró en abril. Eso fue muy malo para las bolsas, pero la renta variable jugó un rol fundamental en la rentabilidad del 2025 porque después se recuperó con fuerza. La verdad es que luego de abril tuvimos que Estados Unidos y en particular los mercados emergentes rentaron sobre el 40% algunos mercados. Chile, por ejemplo, rentó el 60%, Corea, Brasil, fueron mercados que anduvieron muy bien y estuvo también explicado por la debilidad del dólar. O sea, el dólar, dado toda esta incertidumbre que se produjo en Estados Unidos, se debilitó en el mundo su valor en el 2025 y por lo tanto eso benefició a economías emergentes como Chile. Claro, y el 26, bueno, siguiendo con la lógica del dólar, también fue un debilitamiento del dólar. ¿Eso podría de alguna forma dar alguna mirada de lo que puede venir este 2026? Sí, el 2026 hemos partido con buenas rentabilidades también, eso también es una buena noticia. A la última, digamos, cuota del mes de febrero, llevamos casi el 2,5% de rentabilidad nominal en el Fondo A, y también está explicado por una debilidad del dólar y un comportamiento positivo de las bolsas emergentes también. Corea, por ejemplo, Chile, Brasil, también han rentado bastante bien. Miguel, cuéntame un poquito respecto de, por ejemplo, la importancia de la contingencia. Y te voy, por ejemplo, lo que está pasando hoy con Estados Unidos, China, el cable famoso, la guerra, los 4 años de Estados Unidos con Ucrania, posibilidad de conflicto Estados Unidos con Cuba, todo eso de alguna forma igual nos pega, ¿no? Sí, obviamente que la contingencia es relevante, sobre todo cuando hablamos del presidente Trump, que nos sorprende todos los meses o casi todos los días. Usted tiene una foto de Trump ahí en la oficina, ¿no? En la mesa de dinero, claro. Pero claro, particularmente estábamos todos celebrando el Año Nuevo, ¿no es cierto?, el 2 de enero, y viene todo el tema de Venezuela. Claro. Y eso de alguna manera también influye directamente en América Latina, ¿no es cierto? Hoy día estamos viendo un conflicto geopolítico de quién influencia más hacia América Latina. Uh-huh. Y ahí está el tema del cable famoso. Claro. Entre China y Estados Unidos, las superpotencias hoy día, Estados Unidos está haciendo un push, como le decimos nosotros, hacia recobrar el control de América Latina, y ahí obviamente se enmarca su incursión en Venezuela, lo que quiere hacer también con Cuba probablemente.
pero eso de alguna manera también le da un soporte a los mercados de capitales de la región. O sea, le quita también de alguna manera incertidumbre, políticas que no son pro mercado. Por lo tanto, nosotros eso también de alguna manera lo vemos como algo que puede ser positivo. No hoy día exactamente en el corto plazo, pero sí, si es que se van despejando algunas dudas, podría ser bueno para la región. Ahora, evidentemente, toda esta mirada de los fondos de ahorro de pensiones son a largo plazo. Por supuesto, verlo a corto plazo es un error. Exactamente, pero cuando hay, digamos, por ejemplo, cambios fundamentales en las políticas de ya sea los países o, digamos, de las regiones, claro, van impactando en mediano plazo y eso nos hace mover también los portafolios de una manera más decidida. Estamos hablando con Miguel Gravet, que es el gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital. Miguel, te quería preguntar respecto de... Claro, hay un año importante con el 25, hubo rentabilidad. Justamente la pega de la AFP es que esa rentabilidad de ese año se trate de mantener en el tiempo. ¿Cómo juega ahí el rol que hacen ustedes? Porque toman esa rentabilidad y la empiezan a mover y empiezan a hacer que esa rentabilidad sea más rentable, valga la redundancia, sí, claro, en los años siguientes, ¿no? Claro, lo que nosotros llamamos la consistencia. Yo creo que ahí nosotros, claro, en AFP Capital hemos tenido nuestro máximo, digamos, objetivo en tener una consistencia importante, no solamente en el año de 12 meses que tenemos como el 2025, donde fuimos líderes en los fondos A, B y C, sino que también en el mediano plazo. Hoy día te puedo, digamos, decir de que en 7 años, por ejemplo, la AFP Capital es líder en rentabilidad. Y eso también nos pone muy contentos porque finalmente las pensiones, como dices tú, Pablo, se construyen a largo plazo. Claro. Y por lo tanto es importante fijarse en que la administradora tenga una consistencia en sus rentabilidades, que por supuesto no esté debajo del promedio, digamos, de la industria y que ojalá esté en la parte superior de las rentabilidades que ofrecen las distintas administradoras. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con un equipo de inversiones que está, digamos, buscando las oportunidades en todo el mundo, que puede viajar consistentemente, que lleva mucho tiempo trabajando juntos, que es lo que nos pasa a nosotros en AFP Capital. El equipo senior lleva más de 10 años trabajando juntos, por lo tanto hemos sufrido ciclos de mercado, nos conocemos en cuanto a los activos que manejamos y por lo tanto se nos hace un trabajo un poco más sencillo entender y analizar los ciclos de mercado que a veces no son tan evidentes para todo el mundo. ¿Desde cuándo que no era tan buen un año como el pasado 25 en la historia de la AFP, Miguel? Yo te diría de hace unos 6 años atrás, por lo menos el fondo A, que recuerdo que tuvo rentabilidad del 20%. Que es el más riesgoso. Que es el más riesgoso, que tiene más renta variable, más acciones. Y te diría que fondo E también tuvo una rentabilidad importante. No recuerdo tal vez un año donde haya sido todos los fondos tan buenas rentabilidades de doble dígito, prácticamente todos. Así que creo que habría que buscarlo muy para atrás. Claro, pero eso, como te decía, quizás es un buen augurio para lo que viene por delante. Bueno, tú sabes que todo esto es bien volátil, pero te quería preguntar también respecto de cómo los consumidores, los afiliados a AFP Capital y todas las otras AFP, ¿saben realmente, están enterados de estos movimientos? O sea, uno en el día a día tiene cómo saberlo. Sí, siempre está la información que le presta la administradora, en este caso AFP Capital, a sus clientes. Nosotros tenemos streaming donde nos comunicamos directamente con ellos, respondemos sus dudas. Yo te diría que hoy día, después de los retiros probablemente, hay una mayor conciencia. O sea, la gente está mirando su cartola, está viendo la rentabilidad. Así que creo que hay una demanda, digamos, por saber lo que está ocurriendo con los ahorros provisionales, lo cual nos parece perfecto a nosotros. Nosotros tratamos de desplegarnos también en los distintos medios y que entender un poco en qué está la administradora y entendiendo dónde están, digamos, los riesgos y las rentabilidades futuras, cuáles pueden ser. Claro, y esa transparencia también es una señal de que están los fondos bien invertidos y en tal lugar y todo aquello. Claro, a nosotros nos interesa de que nuestros afiliados conozcan, por ejemplo, lo que tú dijiste recién, Pablo. Claro. Por ejemplo, que el fondo A tiene un 80% de renta variable, que la mitad de esa renta variable está invertida en Estados Unidos, que un 12% está invertido en Chile, que las acciones chilenas más importantes son Sokimich, Copec, Falabella, y por lo tanto ahí está invertida, digamos, el ahorro, digamos, de nuestros clientes. Perfecto. Por lo que entiendo, no solo invierten en acciones ustedes como AFP Capital, sino que también estos activos alternativos, que son algo diferente, correcto, alternativo a los bonos, a ese tipo de cosas más tradicionales, ¿no? Exactamente. Tú lo definiste muy bien, Pablo. Justamente esa es la definición que tiene de texto, digamos, del libro, que es todos aquellos activos que no se transan en bolsa, que no son ni acciones ni bonos. Entonces, son proyectos de infraestructura, real estate, o sea, inmobiliario,
y todo lo que es la parte privada, o sea, que no está en bolsa, sino que empresas que no transan, por ejemplo, en Chile podría ser cualquier empresa que no está representada en la bolsa de comercio, y también préstamos que se hacen privadamente, y por eso se habla de deuda privada, digamos, que empresas que solicitan financiamiento. Y eso significa entonces, Miguel, que cuando ese porcentaje del dinero que ustedes invierten ahí no está sujeto a estos vaivenes políticos, geopolíticos, ¿no? Correcto, eso nos ayuda a que los portafolios también tengan más estabilidad, miren más el largo plazo. Probablemente muchos de ellos no marcan precio todos los días, por supuesto, sino que marcan cada 3 meses, cada 6 meses, y por lo tanto van aislando un poco la volatilidad del portafolio, y eso nos ayuda también a gestionar mejor los riesgos. Perfecto. Y eso ocurre con como tú decías, con estos instrumentos locales e internacionales. Sí, en general nuestra cartera está más cargada a fondos internacionales, te diría casi un 85% de lo que invertimos de afuera. Locales tenemos también algunos proyectos grandes invertidos en Chile, la parte inmobiliaria, la parte infraestructura, más o menos un 15%. Perfecto. Lo otro que te quería preguntar respecto a este tema es cuando, me imagino que el ejemplo es bien burdo, pero el de los huevitos y las canastas. Porque uno en el fondo es como, claro, hay que poner en diferentes canastas y eso es diversificar. Yo creo que esa lógica que es como de colegio y de libre, como decís tú, se aplica también a esto, ¿no? Sí, perfecto. Lo de las canastas es un ejemplo muy gráfico, ¿no es cierto? Es lo que hacemos nosotros con las clases de activos. Las canastas podrían ser las clases de activos, ¿no es cierto? Claro. Una canasta son acciones, otra canasta bonos, otra canasta los activos alternativos, como tú dijiste. Y dentro de esas canastas tenemos canastitas más pequeñas, que son Chile, Estados Unidos, Europa. Y por lo tanto el portafolio va, de alguna manera, generando una buena diversificación en cuanto a activos y en cuanto a geografías. Ahora, cuando uno te escucha, en el fondo, claro, tú eres una persona que está muy enterada de lo que está pasando. En general, uno tiene que pedir asesoría, tiene que pedir ayuda o tiene que empezar a entrar en este mundo, digamos, ¿no? En estudiar. En el fondo, si que alguien quisiera tener algún cambio de fondo, o si alguien quiere tener alguna información, ¿tú qué le recomiendas para que no tome malas decisiones? Porque finalmente una decisión impulsiva quizás puede significar un problema más adelante. Claro. Sí, tú lo dices bien, Pablo. Yo creo que la recomendación, hay 3 recomendaciones que podría dar. La primera es no dejarse llevar por el corto plazo. A veces que las noticias a veces nos hacen tomar malas decisiones y finalmente es lo que nosotros llamamos más ruido, más que un cambio de tendencia, y por lo tanto cuidar de no tomar decisiones impulsivas. Lo segundo, que siempre recalcamos nosotros en AFP Capital, es que nuestros clientes sepan, por ejemplo, cuándo van a necesitar ese dinero, cuándo van a jubilar, cuál es el horizonte de inversión que estamos hablando. Es distinto jubilarse en 3 años más que en 30, ¿no es cierto? Claro, entonces, por supuesto. Tienes mucho tiempo más para esperar, por ejemplo, para soportar pérdida y por lo tanto para tomar más riesgo. Y lo último es informarse en fuentes confiables. Por ejemplo, puede ser este programa, pueden ser los streaming que hacemos nosotros en AFP Capital, puede ser la prensa especializada, porque muchas veces estamos viendo que la gente está, digamos, tomando decisiones en base a información que a veces no es fidedigna. Claro, y a usted le llegan muchas peticiones de gente que quiere informarse más. ¿Hay más interés, como tú decías? Sí, yo creo que la gente ha aumentado su interés. Tenemos una reforma también que va a cambiar importantemente lo que son los multifondos. Nos vamos a ir a fondos generacionales. Cada persona también quiere entender cómo va a transicionar sus ahorros desde esa realidad a la que viene. Entonces, creo que afortunadamente la gente está con muchas ganas de comprender más lo que hacemos con sus ahorros profesionales. ¿Y cómo ves tú el comportamiento, Miguel, de la gente más joven que está entrando recién en el sistema? ¿Tienen también una quizás mayor preocupación o mayor... le dedican un poquito más de reflexión a mi generación, que nosotros cotizábamos porque teníamos que hacerlo nomás? Yo creo que, claro, hoy día la ventaja que tienen las nuevas generaciones es que la información está mucho más disponible, ¿no es cierto? Las redes nos ayudan también a entender cuánto, por ejemplo, nosotros podemos ahorrar en nuestra juventud, cuánto impacta, digamos, en el largo plazo. Se sabe que mientras más jóvenes comencemos a ahorrar, eso tiene un impacto importante en el largo plazo. Lo que sí, claramente, el consumo con el ahorro siempre están de alguna manera disputándose, ¿no es cierto? El presupuesto, la billetera. Gasto o ahorro un poquito. Exacto. Entonces yo creo que las nuevas generaciones tienen un poco también el problema de que el consumo
los va de alguna manera atrapando y a lo mejor queda poco espacio para ahorrar. Entonces ahí hay una fuerza que hay que apoyarlo y hay que insistir en lo importante que es el ahorro. Y ahora, por otro lado, bueno, estamos hablando en nuestra vitrina empresarial de hoy en Sonar con el gerente de renta variable y activos alternativos de FP Capital, que es Miguel Gravet. Miguel, también por el otro lado del espectro, digamos, está la gente que está llegando a los 65, que en edad oficial de jubilación, digamos, hombre, y la mujer es un poquito 60, menos. Sí. Pero claro, yo quiero seguir trabajando, por ejemplo, que claro. Ahí también se abre otra mirada al revés. Pues, en el fondo, empiezo quizás más tarde o me preocupo menos de joven, pero sigo trabajando porque ya estoy hace 5 años, la gente todavía es muy joven y muy proactiva y activa. Claro, ahí tú estás tocando el otro extremo un poco de la vida, digamos, exacto. Útil. Y sí, pues hoy día la demografía hace que vivamos mucho más años y entonces seguir trabajando después de los 65 es una realidad para muchas personas. Y se produce un efecto doble ahí porque claramente aumentas, por ejemplo, 1, 2 o 3 años más de cotizaciones y eso obviamente disminuye el periodo que tienes que financiar hasta el final de tu vida. Entonces, claramente se produce una subida, digamos, de la pensión y eso nosotros también lo fomentamos, que si las personas pueden hacerlo, lo hagan porque es una decisión financiera muy óptima, digamos. Yo no sabía. ¿Se puede seguir cotizando a los 65 más sí. o hay que terminar ese periodo y abrir otro? Se puede, digamos, seguir con cotizaciones y postergar la edad de jubilación. Perfecto. Ya, y eso, bueno, a mucha gente le está voluntariamente, pasando. Claro. Y seguramente, quizás a futuro, Miguel, va a ser un tema de discusión, ¿no? La edad de jubilación, porque obviamente que a los 65 años o 60, en el caso de las mujeres, todavía está en plena vigencia laboral. Correcto. Es un tema complicado políticamente porque a nadie le gusta quitar beneficios, ¿no es cierto? Pero es lo que deberíamos hacer. Lamentablemente la reforma eso quedó de alguna manera fuera, digamos, de lo que se discutió, pero yo creo que es un tema que no podemos dejarlo de lado. No, más que legalmente quizás la gente va a querer tener actividad, obviamente. Sí, eso de todas maneras. Sí. Te quería preguntar ya casi cerrando, Miguel, este programa de hoy, un poco cómo ves, ya me lo adelantaste un poquito antes, pero cómo ves en general lo que se viene para este año 2026 y quizás proyección. Ustedes me imagino que no solamente ver el año que viene, sino que sí, los otros más, ¿no? 27, 28. Sí. Respecto a todo esto, tomando en cuenta que es un mundo que se convulsiona. Es volátil, por supuesto, claro. Sí. Mira, te diría que el 26 no estamos tan optimistas como el 25, creemos que el 25, ya lo comentamos, fue extraordinario, queremos moderar un poquito la expectativa de lo que viene, ojalá al fondo va a alcanzar un retorno cercano al histórico, un poquito más, tal vez entre el 8 y el 10% nominales, hemos partido bien como te comentaba, pero vemos que por lo menos en Chile existen buenas perspectivas de que la economía tal vez vaya creciendo más de lo que creció en los últimos años, unas políticas pro mercado que aumenten la inversión, un dólar que probablemente se siga debilitando en este ciclo, tenemos un precio del cobre que también está por las nubes, ¿no es cierto? Entonces, esos son vientos de cola para Chile, que está muy bien representado en los fondos previsionales y eso, por supuesto, que nos hace estar optimistas. Perfecto. El dólar quizá en la barrera de los 900 es una proyección que se hace para este 26. Yo te diría que más abajo. ¿Más abajo está transando en 860, claro. 858. Te diría que puede ser un poquito más abajo de eso. Ya, eso sí. Es mejor incluso. Sí. Es mejor incluso. O sea, mejor escenario. Miguel, muchísimas gracias por esta conversación. Gerente de renta variable y activos alternativos de FP Capital, Miguel Gravet, gracias por estar aquí en Vitrina Empresarial en Sonar. Y bueno, mucha suerte y felicitaciones por el año 25. Seguramente las metas y todo lo que tienen que hacer para el 26 tiene que ser igual de bueno. Así que hay que trabajar más. Entonces, cuando uno le va bien, sí, por trabaja más el año que viene. La vara está más alta y queremos obviamente salir primero al 26. Muchas gracias por estar acá.